Y dijimos que intervienen dos tipos de calor. El calor específico lo identificamos por la letra CE o LF, y el calor latente de fusión. El calor, son estos tipos de calor: el calor específico, que se transmite por radiación, convección y conducción, y el calor latente de solidificación, delta HF, que es la que se libera en la interfase sólido-líquido. Estos son los dos tipos de calor. El primero se puede eliminar por tres diferentes leyes, ¿verdad? La que rige la de conductividad, la que rige de radiación y la de convección. Y el de delta HF es el calor que compensa el subenfriamiento para volverlo a elevar y mantenerlo a la temperatura de equilibrio. Ese es delta HF, que se libera de la interfase sólido-líquido. Eso es lo que estamos definiendo: cómo es el calor específico, cómo es el calor latente de solidificación. En cuanto al primero, no hay problema, ¿verdad? Porque ya dijimos que se elimina al pasar de líquido a sólido, conducción, convección y radiación. El delta HF, el que se desprende de la interfase, ese sí es el que define el tipo de crecimiento, que puede ser planar, celular o dentado. El calor que se desprende es el calor que se transmite Estoy ampliando a ver si se ve mejor. El calor que se pierde del líquido hacia la pared, y la pared lo absorbe, lo manda al exterior, o bien el que se radia hacia la atmósfera. Este es conducción, arriba es radiación, y estos se identifican por Cp, es la capacidad calorífica, o Lf, ese es un tipo de calor que se está desprendiendo del calor total. Es la forma en que estamos eliminando el Q que viene dado por esta ecuación. El calor total, ¿verdad? El calor total del sistema, donde involucra el volumen, el líquido, el calor delta H, entalpía, el Cp, que es la capacidad calorífica, densidad, y el subenfriamiento delta T que viene siendo este aquí. Y entonces este calor total Q se elimina por radiación, convección, y si es a través de gases sería por convección, si es a través de gases. Estos son los medios con que se elimina, como se elimina el valor Q por radiación, conducción o convección. Y la que se elimina de la interfase es delta HF, es este, y este es el que va a definir el tipo de crecimiento, y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces dice: delta HF es aquella que deberá eliminarse de la interfase sólido-líquido antes de que sea completada la solidificación. De la interfase se libera delta F,
y va hacia el líquido, perdón, aquí debe ser delta HF. En la interfase se libera delta HF, calor de fusión, y va hacia el líquido sobrecalentado si es positivo o sobreenfriado si es negativo. La manera en que se libera este delta HF de la interfase determinará el mecanismo de crecimiento de los núcleos y la estructura final del metal sólido, o bien el calor cedido durante la transformación líquido-sólido a través de la interfase líquido-sólido debido a la formación de nuevos enlaces, fijación de átomos sobre el cristal sólido. Este queda en el líquido, eleva la temperatura debido al subincremento delta T y mantiene constante la temperatura en TR cuando esté en equilibrio líquido más sólido en este punto. Entonces, en la interfase, aquí supongo que esta es la parte sólida de la pieza, del molde acá, de la pared del molde, hacia el interior se va solidificando, y aquí esta es la parte central que todavía se mantiene líquido. En el líquido puede haber el metal sobrecalentado y va a describir más o menos esta recta de la interfase hacia el líquido. Hay zonas más calientes, o bien puede ser que de la interfase que va avanzando hacia el líquido, la temperatura descienda de la interfase hacia abajo. Este sería un gradiente de temperatura negativa y un gradiente de temperatura positivo, pero este es hacia el líquido. Y es el que se desprende aquí, en esta parte de la curva. Bueno, ya entendido más o menos, analizamos el caso en el que el metal está muy caliente, muy sobrecalentado. Y recordemos que cuando la temperatura del líquido es muy elevada y está muy por encima de la temperatura de fusión, va a tener efecto sobre la proporción de la región chill, de la región columnar y la región equiaxial. Entonces, si el metal está muy por encima de la temperatura, es decir, que está muy caliente, el metal que vamos a solidificar, a depositar en una lingotera, es decir, aquí vamos a suponer que este es una lingotera, y este va a ser el metal que viene del horno, y se dice que viene bien caliente. Vamos a ver para el cobre. Ustedes saben que la temperatura de fusión del cobre es 1083, pero el metal aquí viene con una aleación de cobre, viene a 1200, entonces viene mucho más caliente, y sabemos que la temperatura de fusión del cobre, ya sabemos que es 1083. Pues comparen 1200 con 1083, pues está súper caliente el metal, ¿verdad? Aquí, el que se va a depositar.
Cuando hay ese caso, analizamos la curva de la región chill. Si la temperatura, la diferencia entre la temperatura de fusión y la temperatura del líquido es muy grande, entonces la zona chill se reduce, la capa es muy pequeña, la zona chill. En cambio, la región columnar tiende a aumentar. A más temperatura, pues mayor porcentaje de región columnar. Y la región equiaxial se reduce. Ese es el efecto de colar o vaciar a una temperatura muy alta el metal. Más o menos este es el caso. Una aleación de cobre que se va a solidificar, pero viene muy caliente, y esas van a ser las consecuencias. Va a resultar con una zona chill muy pequeña, una zona columnar muy extensa y una zona equiaxial muy pequeña. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Ahí vamos. Entonces, la otra consecuencia es esta. A ver si se entiende así. A ver aquí. Por acá está ahora está por acá el molde, la pared del molde. No, mejor aquí. Esta es la pared del molde. Aquí ya está dibujado. Y esta es la cantidad de sólido. Primero ya está la zona chill con esas consecuencias que ya dijimos. Una capa muy pequeña. Se proyectan las dendritas. Y esta sería ya la parte del metal que va solidificando, que está después de la zona chill, sólido. Y esta es la interfase y va avanzando hacia el centro del lingote. Pero como aquí la temperatura del líquido es mucho mayor, está muy por encima de la temperatura de fusión de la aleación de cobre, ¿sí? La consecuencia es que cada vez que se proyecte una dendrita hacia el líquido, se dice que se deshace por la alta temperatura, por TL. Y ustedes saben que si hay alta temperatura, la entropía de ese líquido, de esa sustancia, es elevada. Al haber mucha entropía, pues hay un gran desorden atómico. Y se dice que por ese hecho, esta dendrita no se desarrolla hacia el centro porque se refunde debido a la alta entropía y a la que el líquido está a alta temperatura. Cualquier proyección de sólido delante de la interfase sólido-líquido se deshace, es decir, esta parte se deshace. Permítanme a ver si se ve mejor así. Se está proyectando así. Pero como está muy caliente el metal, TL mayor que TF, hay mucha entropía, se dice que este se deshace y quedaría así, o así como lo estoy indicando aquí. Aquí se proyecta la
la dendrita, pero como está muy caliente, así está la dendrita, pero como está muy caliente el metal, entonces se refunde esta proyección y entonces quedaría esta forma que iría avanzando hacia el líquido, así como está la flecha. Y este perfil de avance, así como va a crecer otra vez hacia acá. Se quiere proyectar hacia adentro, pero no por la alta temperatura, e iría así. Otra capa se tiende a proyectar hacia el líquido, se deshace y va avanzando así. Esto es lo que se llama crecimiento planar. Se miden las temperaturas. En la pared del molde pues es la más baja temperatura real. Hacia el sólido, la primera capa ya se enfrió. Sigue la parte hacia la interfase. Y esta es la interfase sólido-líquido. Aquí ya todo este es sólido. Es esta temperatura, pues, ¿sí? Sólido. En la interfase empieza a elevarse la temperatura hacia el líquido. ¿Por qué? Porque TL del líquido es mucho mayor que esta temperatura de fusión, que es TF, en este caso de la aleación del cobre, más o menos 1080 grados centígrados. Entonces vean aquí, este es TL, toda esta curva de TL, curva del líquido, o sea, es como si midiéramos aquí, en este punto, temperatura, en este punto, y así. Y vean que hacia el centro va aumentando la temperatura. No hay subenfriamiento porque pues lo estamos vaciando muy caliente. Y describiría entonces así como está aquí, ¿verdad? Aquí está el molde. Este ya es el sólido. Y esta es la protuberancia que pretendía proyectarse hacia el líquido, pero como la temperatura es muy alta, pues se regresa y va en esta forma planar. Se enfría más tiempo, se quiere proyectar hacia el líquido, pero no, como está caliente se deshace y va a ir progresando así la solidificación. Esto es lo que se llama crecimiento planar. ¿Se entendió, jóvenes? Y se puede concluir entonces así. El crecimiento planar ocurre por deslizamiento o desplazamiento de la interfase sólido-líquido, que es este, o sea, este que está aquí, en forma lisa o plana hacia el líquido en crecimiento. Cuando la temperatura del líquido TL está muy por encima de la temperatura de solidificación TF, la protuberancia de la interfase sólido-líquido no crecerá, se mantendrá plano debido a la alta temperatura que prevalece en el líquido y la alta entropía, es decir, el metal se encuentra sobrecalentado. El calor latente delta HF se elimina de la interfase a través del sólido en dirección opuesta a la del crecimiento. Presenta una alta entropía delta S de fusión. En este caso, se dice que delta HF es el que se libera de la interfase, de esta interfase, cuando los átomos chocan entre partículas, forman enlaces y hay un desprendimiento de delta HF o simplemente el cambio de líquido a sólido, hay un desprendimiento de calor. Ese calor es el que se llama delta HF y es el que se libera de esta interfase y se dice que este va hacia el sólido. Por eso está indicado aquí,
en esta parte, el calor delta HF, ¿sí? Va de la interfase hacia el sólido. Esas son las características de este crecimiento planar. ¿Se entendió? Profe, a mí no me quedó claro en una parte, me confundí porque... ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, te estoy escuchando. Ok, es que, por ejemplo, hace un momento comentábamos que las dendritas crecían hacia adentro, pero se volvían a refundir por la alta Ah, entropía. Pero por entonces, la... Sí, sí, adelante, te escucho. ¿cómo es posible que se vaya como haciendo las plaquitas hacia arriba si, pues, no se fundiría otra vez? Sí, es lo que te digo. A ver, voy a tratar de dibujar aquí. Vamos a poner que vaciamos ya el metal. Ya está depositado en esta lingotera. ¿Sí? Ya se llenó, ya está listo para enfriarse. Y se dice que cuando hay alta temperatura del líquido, ¿sí? Se forma una región chill muy pequeña, de muy poco espesor, ¿sale? De aquí empiezan a crecer dendritas hacia el líquido, más o menos así. Se va así, en los dos lados y hacia abajo y en la parte baja. Pero como aquí la temperatura del líquido está muy por encima de la temperatura de fusión, decíamos que sí es una fundición de cobre que está más o menos a 1200 grados centígrados, se nos pasó la temperatura, se calentó de más y lo vaciamos. Y dice a ver a qué horas se solidifica, pero sabemos que la temperatura de fusión de la aleación de cobre, vamos a suponer que es 1000, es una aleación, vamos a suponer que es 1110. Comparamos, no, pues es mucha temperatura, ya estamos muy sobrecalentados. Con esto se dice que como está muy caliente, estas proyecciones que tienden a ir hacia la región caliente van sólidas, pero por la alta temperatura que tiene el líquido, se dice que se refunde, es decir, esta dendrita se refunde otra vez y desaparece y adopta entonces, ya como desapareció la puntita en la que se iba hacia el líquido, ahora va a crecer entonces así. Quería irse dendríticamente, pero esta proyección por la alta temperatura se deshace e iría entonces así. ¿Sí? Va para acá, va así. Esto es lo que se llama, esta interfase es la que se está desarrollando, pero va en forma planar. Iría así. Esto es lo que se llama crecimiento planar. Más o menos. Sí, profe, ya quedó. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles del crecimiento planar. Bueno, luego le seguimos entonces con esto porque ya es la media. Pues a partir de ahorita empiezan las vacaciones, chavos, para ustedes, ya que no quieren clases mañana. Es todo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Mira, ya se emocionaron. Cuídense.
Pórtense bien, Profe. donde quiera que anden, disfruten las vacaciones sanamente, chavos. Profe, Sí, adelante. ayer yo tuve problemas para mandar complementarios por correo, pero se los mandé aquí. A ver, no sé quién me habla, casi